Muy buenos días, estimados clientes y amigos. Mi nombre es Oscar Heredia, socio de impuestos, y a nombre de los socios de Russell Bedford, les damos la bienvenida a este Foro Fiscal Económico 2024 y a nombre de nuestros socios que nos acompañan como ponentes y los que a continuación os voy a presentar, también les damos la bienvenida y agradecimiento a este webinar 2024. En primer lugar, los voy a presentar Xochitl Contreras, socia de precios de transferencia a nuestra oficina Puebla; Armando Águila, socio de impuestos también de la oficina Puebla; Roberto Cruz, socio de impuestos de la oficina Querétaro; Fernando Velázquez, socio de impuestos de la oficina Ciudad de México; Pedro Muñiz, socio de impuestos de la oficina Monterrey; Jaime Salcedo, socio de impuestos de la oficina Guadalajara; y José Luis González, socio de impuestos de la oficina de Aguascalientes. Aguascalientes. Muy buenos días a todos. Buenos días. Un gusto, buenos días, gusto saludarlos. Buenos días a todos. Bienvenidos. Muy bien, entrando en materia, vamos a entrar principalmente a tres temas importantes que vamos a desarrollar el día de hoy. En primer lugar, vamos a platicar acerca de este tema denominado Adaptándonos al Cambio, Panorama Económico y Fiscal 2025. Un segundo panel denominado Puntos Finos, Cierre Fiscal 2024. Y un tercer panel denominado Criterios Novedosos de Fiscalización. Entrando al primer panel, les voy a dar la bienvenida y agradecimiento a Xochitl Contreras, Fernando Velázquez y un servidor, quien estaremos a cargo de este primer panel. Le voy a ceder la palabra a Xochitl Contreras, quien me ayudará a iniciar con este tema. Adelante, Xochitl. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este webinar que nuestra firma organiza con el objetivo precisamente de darnos a conocer los temas más novedosos que se esperan para el cierre fiscal. Y ciertamente el tema económico, yo creo que este título le quedó como anillo al dedo, ¿no? Adaptándonos al cambio. De por sí ya veníamos en una realidad económica bastante convulsa, en un entorno económico cuyo contexto era desafiante. Sin embargo, en los últimos tiempos, con todos estos nuevos elementos que se han agregado al factor económico, se vuelve todavía más interesante de analizar y, por supuesto, más retador para los agentes económicos que participan en el mercado. Tenemos, por supuesto, una realidad combinada, donde en México ya existió un cambio de gobierno, al parecer en cierto grado de continuidad, pero no deja de generar incertidumbre. En la parte de nuestro vecino del norte también se dio un resultado que para muchos fue sorpresivo, para otros esperado, pero esto atrae, por supuesto, nuevos elementos que hay que traer al tablero de ajedrez para saber cómo se va a comportar nuestra economía en los siguientes meses y sobre todo al cierre de este año que, como decíamos, de por sí ya era diferente, de por sí tenía sus peculiaridades y con todo esto que se agrega, pues mucho más aún. Entonces, ¿qué podemos ver en realidad? Pues que estamos en un contexto mixto para 2025, ¿no? 2025 va a ser cierto, un año de retos, pero también un año en el cual las políticas económicas, las políticas monetarias y las políticas fiscales pudieran tener más relevancia, porque además de estos elementos que hemos platicado del tema político, también existen ya desde hace muchos años en nuestra economía global muchas tensiones comerciales que se han venido gestando y que cada vez han cobrado más relevancia. También podemos ver que el impacto de la inflación, que aunque aparentemente está controlada en el resto del mundo, no es un impacto que desaparece de la noche a la mañana, por supuesto que no. El impacto que se genera en una cadena de producción tras periodos de inflación alta es fuerte, porque volver a reorganizarlas no resulta una tarea sencilla, al contrario. Y por supuesto, todo esto nos pone frente a un panorama desafiante. Oscar, Fer, ¿ustedes qué han visto con sus clientes? ¿Tienen esta misma perspectiva? ¿Están contemplando en el big picture que todo esto está ocurriendo a nuestro alrededor?
Definitivamente, Xochitl, digo, es un tema que a todos los clientes les está preocupando. Es un tema que estamos viendo definitivamente para este 2025, que se están visualizando un tema que se están proyectando para el tema económico, para el tema de cómo se están proyectando el tema de los presupuestos, cómo está impactando en el tema de cómo se están preparando para el tema de inversiones, para el tema de compras de bienes, del tema de cómo se están, el tema de los presupuestos, etcétera, ¿no? Cómo se están preparando para el tema del desarrollo de nuevos negocios. Sí, correcto, en adición, a mí me gustaría comentar, efectivamente, pues los clientes están preocupados porque normalmente siempre el hacer un presupuesto es bastante difícil, bastante complicado, pero se pone todavía más difícil viendo todos los temas tan cambiantes que hay a nivel tanto nacional como internacional en materia económica, geopolítica, social, y que estos cambios de repente sean de manera muy rápida, ¿no? Como que ya se tiene una perspectiva, se ve cierta estabilidad y resulta algo, ¿no? Y ya vuelve a cambiar la perspectiva, ¿no? Ya como que te vas montando en ese asunto y vuelve a surgir otra cosa. Así hemos estado en los últimos tiempos, entonces sí es una preocupación muy importante de todos nuestros clientes, pues estar alerta a estos temas y ver cómo pueden influir en su negocio. Por supuesto, porque te coincido contigo, Fernando. Si bien es cierto que debemos tener siempre en mente que lo único constante es el cambio, como decía aquel filósofo griego, también es cierto que el cambio pasa más rápido ahora. Pudiera ser por un tema de globalización, pudiera ser por un tema de comunicación en todo el asunto de redes sociales, pero lo cierto es que las cosas cambian más rápido ahora. Y pues quisimos ponerles estos indicadores, empezando por el tema del crecimiento global. ¿Qué esperamos? Porque vámonos de lo general a lo particular. ¿Qué está esperando el mundo para 2025? ¿Cómo vamos a cerrar 2024 y qué nos espera el siguiente año? Pues estamos viendo a nivel mundial crecimientos muy discretos. A nivel mundial, crecimientos que no van a llegar ni siquiera al 3%, aun cuando hay economías, por supuesto, que están jalando mucho más fuerte con sus motores de crecimiento y economías muchísimo más rezagadas. Acordémonos que a medida que una economía tiene estructuras o engranajes más pesados, tiende a moverse menos, porque por supuesto ha llegado a un punto, digamos, de equilibrio aparente en el cual cualquier cambio representa muchísimo más esfuerzo para estos agentes económicos. Sin embargo, un 2.6, 2.7, que es lo que se espera para el 2025, pues es realmente una cifra bastante conservadora. No, esto nos está diciendo que hay muchos retos a los cuales nos estamos enfrentando. Por supuesto, lo que decíamos, aparentemente la inflación está controlada en muchos países, pero sigue siendo un reto de los bancos centrales el tratar de mitigarla y destinar recursos económicos para que los bancos centrales mitiguen. También, por ejemplo, tenemos temas y que lo hemos visto en los últimos años respecto a la deuda pública y sobre todo en economías avanzadas. Y este asunto de la deuda pública empieza a surgir desde la pandemia. Acordémonos que los recursos financieros con los que las entidades operativas contaban para seguir vivas, pues se fueron agotando. Entonces hubo que recurrir al financiamiento. En algunos casos, estos agentes económicos recurrieron a financiamientos dentro de sus propios grupos o dentro de su mismo entorno. Sin embargo, la deuda pública de las economías avanzadas también es un tema, porque tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos con esta famosa deuda gemela que traen arrastrando desde hace muchos años. Entonces, si bien es cierto que podrían ostentar el mote de la economía más poderosa del mundo todavía, también es cierto que traen la deuda más grande del mundo. Hacían por ahí un ejercicio unos colegas economistas que a mí me llamó mucho la atención, donde decían que si el día de mañana todos los capitales de inversión chinos se retiraran de la economía norteamericana, quiebran el sistema financiero norteamericano. Es un tema súper delicado, sabemos que eso no va a suceder, pero en esta hipótesis que se genera, pues nos habla mucho del nivel de endeudamiento que se traen en economías avanzadas. Por supuesto, también la energía con la que opera toda nuestra economía también ha tenido tensiones muy fuertes. Esta aparente transición hacia lo verde y este desfase generado por la heterogeneidad de los diferentes países, no es lo mismo pretender migrar a economías verdes en una economía latinoamericana que en una economía de Europa del Norte, ¿no? Son escenarios totalmente distintos y el intentar aplicar una receta de cocina
todos a partir de mañana economías verdes, representaría sin duda un quiebre para algunas economías, sería poco sostenible. Y por otro lado, por supuesto, algo que no podemos dejar de lado, ya que ahora todo está tendiendo hacia el lado de la sustentabilidad y la sostenibilidad, pues los impactos medioambientales que genera este ritmo de crecimiento. Todo ritmo de crecimiento es hasta cierto grado una depredación ambiental. ¿Hasta qué grado se puede llegar a un equilibrio entre este crecimiento y no? Son desafíos globales que están sobre la mesa, que son adicionales a los que cada país tiene que lidiar, ¿no? Cada uno traemos nuestros propios temas, nuestros propios asuntos, pero sin duda estos creemos que son los elementos, o por lo menos en los estudios que hemos visto del Banco Mundial, son los principales retos que se estiman para el 2025. Ahora, ¿qué nos espera a nivel regional? Porque decíamos, vamos de lo general a lo particular. En lo particular estamos viendo que justo Estados Unidos no espera tener un crecimiento mayor del 2%. Decíamos, el mundo tal vez crezca al 2,5%, pues Estados Unidos ni al 2% va a llegar. Y esto pues nos habla también precisamente de que este cambio de gobierno que ellos están teniendo y de que la posición económica en la que se encuentran no es tan fácilmente sostenible. Si quisiéramos buscar aquellos países que tienen un mejor crecimiento, tendríamos que irnos hasta Asia Meridional, donde los crecimientos están arriba del 6%. ¿Y eso por qué? Decíamos, porque son países que están en una etapa más temprana de su ciclo económico. Al estar al inicio de su curva de crecimiento, por supuesto, pueden darse el lujo de tener crecimientos más altos. Pero en general, veamos nuestro mapa mundial. Prácticamente todas las economías del mundo regionales están atravesando por un nivel de crecimiento bajo. En esto, con detalle, pues podemos estar esperando crecimientos muy, muy discretos. Todas estas expectativas del Banco Mundial, expectativas oficiales. La siguiente, por favor. ¿Qué más podemos ver ahora sí respecto a nuestro país? Pues que bueno, el crecimiento de nuestro Banco Central de Banjico nos indica que el Producto Interno Bruto de México ni siquiera será del 2%, sino del 1.2% para 2025. Recordemos que el año pasado sí se generó al inicios del 24 una expectativa de crecimiento más alta, pues a mitad del camino hubo que reconfigurar y decir, saben que esto no va a suceder, no hay manera de llegar a ese grado y se tuvo que recortar un punto completo el crecimiento esperado. Entonces, ¿hay una desaceleración en la economía mexicana? La respuesta es sí. Sí la hay, porque los indicadores son muy claros respecto a que la economía mexicana está en un proceso de desaceleración. Y esto porque mucho jalado por el sector manufactura. Recordemos que Estados Unidos y México han traído en el último tiempo pues una sinergia que ha ayudado a que tanto Estados Unidos como México potencien ciertos sectores. La expectativa que viene a continuación con la entrada de Trump al gobierno y todos estos temas arancelarios que seguramente entrarán en vigor, pues ciertamente todavía lanza una señal más clara de que puede haber una desaceleración. Fernando, ¿tú cómo ves este tema de la desaceleración del sector manufacturero para ambas economías? No, la verdad es que es un tema bien importante que puede tener impactos muy significativos, porque por ahí lo tienes más adelante, ¿no? Esto implica muchas cosas, incluyendo el propio presupuesto para este año, ¿no? O sea, creo que va de la mano con esa reducción que está teniendo el gasto que se está presupuestando y que la verdad es que va a llevar seguramente, desde mi perspectiva muy personal, a que este tema de desaceleración posiblemente se siga manteniendo o incluso nos lleve a un camino más complicado todavía. Que algo positivo, digamos, que debería de tener, y el hecho de que haya una desaceleración, pues implica que la inflación podría también tener un comportamiento más discreto, ¿no? Entonces, si bien es cierto que va a haber una desaceleración, podría ser que esto ayude de manera indirecta, como una carambola de dos bandas, a controlar un poco la inflación. Pudiera ser algún elemento tratando de ver el lado bueno en esta mañana nublada aquí, pues bueno, ese podría ser algún lado positivo de la moneda. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué podemos decir en este sentido también? Pues que ya como resultado de estas elecciones, sabemos que va a haber un giro inminente hacia políticas proteccionistas. Las políticas proteccionistas a nivel internacional no suelen ser bien vistas, excepto si las ejecuta Estados Unidos.
Supuestamente estamos en una economía de libre mercado, en una economía donde la mano invisible debe de autorregular y siempre de sacar a los competidores ineficientes y permanecer a aquellos que ofrecen un mayor beneficio al propio sistema. Sin embargo, es cierto que va a haber este cambio, es porque se anunció así en campaña y porque sabemos por el periodo anterior del presidente de Estados Unidos que así se va a realizar. Entonces, estamos ante riesgos de tarifas aduaneras cada vez más elevadas y, por supuesto, presiones que se van a incrementar a través de lados paralelos, como por ejemplo la migración y la seguridad. Son dos elementos de los cuales Estados Unidos dispone para poder coercionar un poco el hecho de que sí pasen estas tarifas arancelarias. Por ahí me decía algún economista que estudiaba todos estos temas y me decía que iría en contra de, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que se tiene históricamente desde hace muchos años entre estos tres países, Estados Unidos, Canadá y México, y decían, es que sería difícil que se hiciera así como está en el papel, porque sería una violación directa a este tipo de tratados. Sí, pero todos sabemos que pues ya se ha realizado anteriormente y que finalmente al haber un país que tiene mayor poder económico dentro de esta tríada, pues resulta mucho más sencillo hacerlo. Oscar, ¿tú crees que esto pueda afectar de manera importante a nuestros clientes, el entorno económico mexicano? Fíjate que yo creo que sí, algo que te iba a preguntar, pero te me adelantaste, era un poquito más el tema de lo que va a ser la exportación de los autos. Recordaremos que muchas armadoras, principalmente de autos chinos, se están incorporando aquí en nuestro país, principalmente en el norte de nuestro país, que se está buscando en el tema de exportación, principalmente también a Estados Unidos. Sabemos que a raíz de esas elecciones, Trump está anunciando que va a haber, que va a poner altos aranceles en cuanto al tema de la importación de autos chinos. Es uno de los temas que ha anunciado en sus campañas. ¿Qué opinas tú de esto, Xochitl? ¿Crees que vaya a prosperar? ¿Crees que vaya a impactar el tema de los aranceles y de la economía, principalmente este tipo de aranceles? Sí, definitivamente va a impactar, porque lo que se busca es que al momento de hacer la ecuación para decidir en dónde vas a producir como compañía, te resulte menos atractivo elegir México, ¿no? Con todos, aún considerando todos los factores que México te podría ofrecer, como una tarifa laboral más baja, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues sí, hay una desincentivación directa a este tipo de inversiones. Lo que pasa es que recordemos que hay gran parte de la inversión ya hecha en las fronteras de muchas plantas automotrices, pues nuestros colegas de las oficinas del norte del país seguramente están más familiarizados con este tema y no es tan fácil echarlas para atrás. Entonces, a lo que nos vamos a enfrentar posiblemente desde el punto de vista teórico de la economía es a que exista un recargo de estos excesos de aranceles en el precio final del consumidor. Y por supuesto, pues que esto estire mucho más la liga a buscar otras alternativas de movilidad, si es que eso es posible, pero sí va a afectar la cadena, en definitiva, aquellas inversiones que ya se hayan hecho tampoco son inversiones tan chicas como para decir, échalas para atrás y ahora bríncate del otro lado de la frontera, ¿no? Que además obedecen estas inversiones, pues a análisis previamente realizados considerando la posibilidad de que este fuera el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, sí va a afectar específicamente en este mercado automotriz que es, digamos, el mercado que nosotros vemos más día a día aquí, por ejemplo, en la oficina Puebla. Pero sí, definitivamente es un punto que hay que tomar en cuenta. Pareciera ser que no solamente es una amenaza, sino como les decía, existen puntos de coerción a través de los cuales se puede presionar con más fuerza para que suceda, ¿no? O sea, por ejemplo, la inseguridad y la migración. O sea, si no dejas que pase esto de los aranceles y te opones tajantemente, pues mira, tienes mucha cola que te pisen, te podemos llegar por el lado de los migrantes, que también a nivel remesa pues resulta algo bastante fuerte para nuestro país, y por supuesto el tema de la seguridad, que siempre ha sido nuestro talón de Aquiles. Claro, sin duda habrá que estar pendiente cómo se va a estar moviendo todo el tema de las decisiones de nuestro vecino, ¿no? Correcto. Y bueno, no podemos dejar de lado, por supuesto, este tema, que son los efectos de la reforma judicial. Desde que se estuvo discutiendo y desde que estuvo sobre la mesa, fue algo que causó muchísima controversia, ¿no? Desde los más recalcitrantes defensores o detractores hasta aquellos que estaban en medio por no saber cómo podría esto afectar
la inversión privada. Al día de hoy ya hay cálculos específicos que nos dicen que sí va a haber una afectación y que la inversión privada podría verse desincentivada por esto y caer hasta 12% debajo de lo que se tenía presupuestado originalmente. El hecho de que la inversión privada se desplome, por supuesto, cae también en la cancha del Producto Interno Bruto. Entonces puede ser una de las explicaciones del por qué estamos viendo al día de hoy que el Producto Interno Bruto de nuestro país va a ser tan cortito, del 1.2% según especialistas. ¿Por qué se está dando así? Pues bueno, porque hay diferentes factores que están presionando a que así sea. Ahora, también podemos ver que las calificadoras internacionales, que son aquellas que nos ayudan a entender cómo nos ve el mundo a nosotros, porque nosotros que estamos dentro de la burbuja mexicana podemos contemplar el problema de cierta manera, pero hacia el exterior, ¿qué mensaje estamos dando? ¿Cómo nos ven de afuera hacia adentro? ¿Es buen momento para estar aquí en México, para invertir, para hacer negocios aquí, para seguir trayendo infraestructura? Pues bueno, estas calificadoras que se dedican a este tema de otorgar ese aval de buena inversión a cada país, sí advierten que este tema de la reforma judicial sí va a mermar fortaleza en la economía, es decir, que sí va a afectar de manera fuerte. Al día de hoy somos la 12ª, pero el hecho de ver comprometido el equilibrio de poderes y la institucionalidad, pues puede definitivamente afectar, y esos son indicadores que Moody's y otras calificadoras también consideran. Ustedes desde su trinchera, ¿cómo han visto esto de la reforma judicial, el impacto post? Mira, Pues si quieres yo... perdón, Adelante. adelante. ¿Sí? Ok. Mira, yo creo que sí es un efecto inicial, como todo riesgo que existe, potencial, que se tiene que tratar de visualizar el futuro que puede pasar y que obviamente se debe considerar en todas las estimaciones que se están haciendo por parte de nuestros clientes. Obviamente esto también va a ser muy importante en el tiempo, porque insisto, ahorita nada más se está visualizando como un potencial riesgo, pero veremos en la práctica conforme se vaya aplicando y se vaya desarrollando qué otros factores o qué otros elementos nos pueden afectar en este sentido, ¿no? Porque ahorita hasta donde ha hecho el gobierno en su discurso, pues es que esto no afecta, ¿no? O no es la idea que efectivamente desequilibre los poderes. Pero si ya en la práctica se da una situación de este tipo, pues lo que hemos visto hasta ahorita va a ser un problema realmente mayúsculo. Sí, definitivamente. Digo, ahorita estamos viendo el tema de la transición, de cómo se va dando el tema de cómo se van a elegir, ¿no? Pero lo importante, como dice Fer, habría que checar cómo se va dando el tema ya de la práctica, cómo se va a estar operando todo el tema de las decisiones en cuanto a cada uno de los medios de defensa o de las resoluciones que se puedan ir dando, ¿no? Bien, pues dándole el siguiente punto, recordemos que ya el pasado viernes, el 15 de noviembre, se dio a conocer el paquete económico. El secretario de Hacienda pues presentó el primer paquete económico del Ejecutivo o de la Ejecutiva a la Cámara de Diputados, integrado por la Ley de Ingresos, el presupuesto de egresos y los criterios de la política económica. Recordemos que a más tardar el 13 de diciembre debe ser aprobado la ley de ingresos y a más tardar el 31 de diciembre el presupuesto de egresos para que esto entre en vigor a partir del 1 de enero del 2025. Bien, en esta ocasión no hubo miscelánea fiscal, es decir, no hubo reformas fiscales, pero sí hay algunos puntos importantes que queremos comentar con ustedes. En primer lugar, estamos incluyendo en esta lámina algunas variables económicas importantes que queremos compartir con ustedes. Xóchitl, si quieres, vamos platicando, te cedo la palabra para que vayamos comentando algunos puntos importantes, aquellas variables que están consideradas en este paquete económico, aquellas que están estimadas para el cierre del ejercicio del 2024 y algunas que están inclusive ya consideradas por parte de la propia Secretaría también para este ejercicio 2024. Adelante, Correcto, Xóchitl. pues podemos empezar con la inflación, que es además, pues como decíamos, uno de los puntos que más atención ha llamado en los últimos años por este dispar comportamiento que se ha dado. Se estima que el 2024 lo cerremos en 4.4%, muy conservador, pero hacia 2025 incluso se espera que sea todavía más pequeña la inflación, del 3.8%.
Esto, pues lo que se busca es como resaltar esos esfuerzos que ha hecho el Banco Central por tratar de controlar este crecimiento en precios, sobre todo ante un entorno económico de desaceleración, que el hecho de tener una inflación descontrolada en un entorno de desaceleración sería terrible para cualquier economía. Y luego tenemos el crecimiento, que ya lo hemos estado discutiendo a lo largo de esta plática, que el cierre para el 2024, como les decíamos, tuvo que ser recortado a 1.4% porque las expectativas que estaban arriba del 2.5 más o menos, pues definitivamente no se van a dar y mucho menos en este mes y medio que queda del año. Entonces se espera que cerremos mínimo con un 1.4%, pero para el 25 se espera que el resultado del crecimiento del PIB esté entre el 2 y el 3%. Por ahí varios analistas dicen muchísimo más pegados al 2, o sea, incluso la tendencia a la baja, y otros especialistas muchísimo más pesimistas mencionan el 1.2% de crecimiento. Entonces sí es una expectativa corta la que se tiene para el crecimiento. También es interesante ver qué pasa con el tipo de cambio, porque 16, 17 pesos por dólar, pues veíamos que realmente era algo que, híjole, decíamos, ¿de verdad va a ser sostenible? Pues la respuesta es no, no fue sostenible, porque el tipo de cambio para el 24 se estima que cierre en 19 de 18.7. Sin embargo, también los especialistas ahí están estimando que sí va a superar la barrera de los 20 y que no vamos a llegar a nunca tener este tipo de cambio controlado por un periodo de tiempo más largo. Entonces, seguramente la expectativa será arriba de los 20, según otros especialistas del sector. Tenemos también, por ejemplo, tasas de interés, que las tasas de interés, recordemos que fueron muy usadas como un mecanismo de contención de los efectos post-pandemia. Es un elemento que los economistas usan mucho para tratar de cuadrar otros aspectos de la economía. Esperamos que para 2025 estemos alrededor del 8.9%. Y la deuda pública, por supuesto, sí se estima que se siga incrementando, que es una deuda pública que vaya en crecimiento, y también el precio por barril. Esto, pues hablando de los ingresos que estima tener la federación para poder ejercer, el precio por barril, que es la mexicana no ha tenido un comportamiento, digamos, tan inusual en los mercados petroleros internacionales. Bien, en cuanto a las En cuanto a las medidas adoptadas, recordemos, como les decía Fer, que no hubo realmente reformas, no hay nuevos impuestos, no hay un tema de incrementos en tasas actuales, pero como vemos, sí hay un incremento en el presupuesto, principalmente en materia tributaria o en impuestos. ¿Qué nos puedes comentar, Fer? ¿Cómo está esperando la Secretaría de Hacienda aumentar el tema de los impuestos? Que realmente es una constante de cómo lo ha hecho en los últimos años. Sí, claro que sí, me voy a ir un poquito a la parte fiscal, obviamente, porque está metiendo ahí otras situaciones de deuda y demás, pero en la parte fiscal, que es un poquito lo que nos compete, está estimando un crecimiento nominal del 7.26%. Aquí lo interesante, y creo que nada más como dato, porque en todos los demás es un poquito marginal, pero el crecimiento lo está enfocando básicamente en dos factores, ¿no? Que es el impuesto al valor agregado y lo que es impuestos al comercio exterior. Entonces, digo, ahí se ve un poquito la tendencia hacia dónde va la autoridad. Obviamente va a seguir aplicando y fortaleciendo todas las medidas de apremio que ha venido aplicando hasta la fecha, pero particularmente les comparto ese dato de comercio exterior. Digo, obviamente tiene un incremento de casi el 50% en relación con el año anterior del presupuesto y del IVA casi del 10%. Entonces, se ve un poquito también por donde va a estar trabajando la autoridad. Sí, definitivamente está resaltando la exposición de motivos que va a seguir apoyándose en el tema de tecnología, se va a seguir obviamente enfocándose al tema de combate a la ilusión y la evasión fiscal y va a seguir con el tema de la vigilancia, con el tema de la vigilancia de contribuciones. Hay un tema importante, digo, en general se mantiene el tema de los estímulos fiscales, pero hay un tema importante, ¿no, Fer? El tema de que se está incorporando un estímulo fiscal para las micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos incluyendo en esta lámina los aspectos más relevantes. ¿Qué nos puedes comentar, Fer?
Correcto, digo, parece un tema interesante. Yo creo que le está apostando la autoridad fiscal. A fin de cuentas, estos sectores pequeños, si lo vemos en lo que contribuyen a la generación de los impuestos, la verdad es pequeñito, casi no contribuyen demasiado. Entonces, yo creo que es un buen programa donde le está apostando la autoridad, ahora sí que dijeran, dentro de lo perdido, lo que aparezca, apostarle a estos temas de recuperación. Está interesante el programa, la verdad es que aplica respecto de aquellos contribuyentes que no hayan excedido de 35 millones de pesos en el año en que tengan el tema a solicitar la condonación y reducción. Se puede condonar las multas, los recargos y gastos de ejecución. Comprende adeudos de 2023 y anteriores. Hay que presentar algunos avisos, hay que seguir unas reglas, pero la verdad es que parece bastante interesante de tomar en cuenta a aquellos de nuestros clientes que les pueda aplicar. Yo creo que sí hay que analizarlo y en su caso aplicarlo para regularizar la situación fiscal de este tipo de contribuyentes. Sin duda, digo, habría que checar pendiente de las fechas, de los tiempos, etcétera, de todo lo que viene ya. Esto viene en la parte de los artículos transitorios de la propia ley de ingresos. Pero sí, sin duda comparto contigo, es un estímulo de la reducción del 100% del tema de las multas, como decías, recargos y gastos de ejecución. Muy bien, pues cualquier duda, cualquier comentario relacionado con este primer tema del panorama económico y fiscal, estamos a sus órdenes. Pueden mandar sus dudas a través del chat de preguntas y respuestas. Al final del webinar estaremos dando un espacio para dar respuestas y con todo gusto le cedo la palabra al segundo panel, quien nos va a estar dando sus comentarios acerca de los puntos finos del cierre fiscal 2024. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Buenos días. Vamos a continuar con esto. Armando Ávila y su servidor Jaime Salcedo. Una más, por favor. Buen día, Jaime. Oye, Armando, hoy vamos a hablar de impuestos y no hay reforma. Exactamente. Pero la verdad es que sí, a pesar de eso, pues dado todos los cambios y aparte del tema que vamos a ver, los temas que vamos a tocar hoy, la verdad resulta muy importante ver todos los aspectos. Quisiéramos empezar con una pregunta que va muy relacionada con este tema que vamos a ver en este apartado. Si ya conocen el estimado del ISR y PTU que pagará la empresa o sus empresas en este año. Si ya hicieron sus cálculos, si ya cumplen con su presupuesto que hubieran establecido al principio de año, si se sienten felices con lo que van a pagar, ¿qué más? El coeficiente de utilidad que van a tener para Oye, el reparto año. de utilidades, ¿no? Que también es importante, Así es. aunque está topado. Bueno, y ya tenemos respuestas. ¿Cómo ves, Armando? 63% dice de los que nos atendieron en la pregunta, dice que no. Que todavía no. Entonces, es buen momento para hacer este ejercicio. Es buen momento. Le seguimos. Fíjate que como no hay reforma y hay que platicar cómo nos va a ir pegando este año, justamente queremos hacer un repaso de todas las actividades, procedimientos, situaciones que podemos ir vigilando o haciendo con miras al cierre del año. Una de ellas es la verificación de todos tus ingresos contra los XML. Para eso, pues tenemos diferentes elementos que el propio portal del SAT nos brinda, y si no, hasta contratar una base de datos que nos los obtenga y hacer un amarre. Finalmente, el XML es el vector o el eje vector más importante que tiene el SAT hoy de verificación, y es por ello que nos llegan hasta las cartas de invitación. Así es. Y otro tema también pues muy relacionado es el tema de las retenciones. El tema de las retenciones con los FDIs, que está plenamente relacionado con el requisito de la deducción, también se hace un tema muy importante y ha sido uno de los puntos, ahora sí que torales, de lo que ha manifestado el SAT en las famosas, la suspensión temporal de un sello. Tiene mucho que ver con el tema de retenciones y mucho que ver con estas conciliaciones de ingresos. Fíjate que sí está actuando la autoridad. Ya hemos tenido conocimiento de varios casos en donde no se atienden estas cartas, no se pagan las diferencias y hasta por montos realmente pequeños. Ahora, con esta reforma que sufrió hace algunos años el 17 bis de código,
pues nos suspenden los sellos y no puedes facturar, no puedes emitir comprobantes fiscales. Exactamente. Y también a lo mejor, bueno, nos hemos concentrado mucho en ingresos y retenciones, pero luego también las invitaciones estas se refieren a deducciones, conciliaciones de deducciones que realmente son complejas, porque principalmente luego por temas relacionados con el costo de ventas, con temas relacionados con las importaciones de Con bienes, inmuebles. exacto, con activos fijos, entonces resultado cambiario, ese tipo de situaciones hay que preverlas, si bien no es un tema que tengamos que manifestar todavía en la declaración anual, es un tema como que hay que tener preparado un papel, una conciliación a modo de estar identificado plenamente cuáles son las deducciones que las que debemos tener el XML. Sobre todo para dar respuesta a estas cartas, porque el fisco piensa que de todas las operaciones o deducciones que tiene el contribuyente, de todas existe una XML y no sucede así en la variación cambiaria, en el ajuste anual por inflación y en algunas otras partidas, depreciaciones, en donde pues no tenemos un XML. Como bien dices, es un papel de trabajo. Exactamente, exactamente. El otro tema importante, y bueno, una de las principales deducciones de las empresas es el tema de la nómina, que es utilizar el famoso visor de las nóminas con el propósito de pues, conciliarlo con tu contabilidad, con tu sistema de nóminas y con todos los FDIs expedidos. Es un ejercicio pues importante también, porque generalmente en esto, como ya toda la información está precargada, como saben, surgen diferencias y diferencias a veces pues muy importantes en el tema de, pues sobre todo de las prestaciones de previsión social y otros aspectos exentos que deberán considerarse como más adelante los veremos. Fíjate que esta información de la que hablas, que está disponible ahí en el portal, es muy sencilla. Solo que a mí lo que se me parece es que la autoridad de repente lleva un atraso, quizá para poderlo tener de manera completa y integral, a veces pasan hasta 15 días, 3 semanas para que lo tenga, pero finalmente a mes pasado, digamos, ahorita sí están la información. A estas fechas sí la tenemos a septiembre, de suerte tal que podrían ahí muy fácil llevar a cabo la verificación de lo que tengamos de todos los recibos de nómina. Así es. Bueno, recordar también que para el cálculo del PTU se le puede disminuir el monto de las prestaciones exentas que no son deducibles. Esta reforma que tuvimos hace algunos años, en donde toda prestación que el trabajador percibe con motivo de su relación de trabajo y él no paga el impuesto sobre la renta, para el empresario, para el patrón, resultan parcialmente deducibles al 47 o 53%, dependiendo del caso donde nos encontremos, pero estas partidas, como son entregadas a los propios trabajadores, sí resultan disminuibles de la base del cálculo del PTU. Así es. Y también otro, dentro de los puntos de los, digamos, de los requisitos que están ahora muy cuestionados con la autoridad, es el tema de los servicios también prestados. Recordarás que apenas salió en octubre un criterio no vinculativo, donde establece que pues el tema de que debe de acreditarse que el servicio haya sido efectivamente prestado, eso también reviste mucha importancia en los requisitos de las deducciones que manejamos aquí, que no solamente el comprobante es el único que debemos de tener. Es frecuente que el contribuyente piense que con una transferencia, una factura y un contrato, con eso sustenta la deducción de una partida, sobre todo de servicios, y no es así. Ya hemos visto que la autoridad lo que quiere es evidencia, que logre demostrar que la operación se llevó a cabo, que esta evidencia quede muy clara en el sentido de que se cuenten con elementos probatorios, de que no fue solo un concepto en un comprobante, sino que realmente fue un servicio prestado. La famosa materialidad, ¿no? La famosa materialidad que demuestres, o sea, que inclusive que tu proveedor tenga pues esa estructura, ¿no? Que no nada más es, oye, generalmente luego... Oye, pues, cuando menos tenga empleados, ¿no? La empresa, la factura. Como único requisito por lo menos, ¿no? De, oye, tienes empleados activos fijos, tienes una laptop, por lo menos. O sea, temas así a veces resultan, ¿qué es lo que pregunta realmente la autoridad? Hemos visto invitaciones y requerimientos que hasta currículums de las personas tienes que demostrar su capacidad, demostrar su entrenamiento técnico, ¿no? Entonces, esas partes
revisten mucha importancia en esto de los comprobantes de las deducciones, que no solamente es eso, lo ponemos porque obviamente es un requisito expreso, pero también estos criterios no vinculativos, recuerden que la autoridad está actuando mucho sobre ellos y hay que tener mucho cuidado. Correcto, una más, por favor. Fíjate que dentro de estos puntos que debemos estar verificando para el cierre del ejercicio, recordar también el uso de los saldos a favor que pudiéramos tener de impuestos de años pasados en atención a lo que establece el 23 de código. Finalmente tenemos 5 años y estaríamos listos ahorita en el cierre del 23 a aprovechar aquellos saldos que serían su última oportunidad de ser compensados. Estoy pensando en un impuesto sobre la renta que tuvieras a favor del 2019. Efectivamente, de los pocos aprovechamientos que podemos utilizar ahora, ¿no? Con la compensación. Otro de los puntos es... Si en el 2019 para atrás tuviéramos saldos a favor y ya no los usaste, pues depúralos, ya no tiene caso que estén en la contabilidad, ya tampoco pueden ser recuperados. Exactamente. ¿Sí? El otro tema son los anticipos de clientes, también muy importantes. El artículo 17 recordarán los momentos en que la ley considera que debe acumularse el servicio, que luego hay temas aquí, el ingreso, perdón. Recordarán que hay 3 momentos: en el momento en que expide el comprobante, en el momento en que preste el servicio o en el momento en que lo cobre, cualquiera de los 3 que suceda primero. Es importante considerarlo, que será un ingreso acumulable. Y pues en este tema yo creo que también considerar la opción o lo previsto por la regla miscelánea, en el sentido de si en ciertos casos se podría analizar o se puede aplicar una deducción de un costo de ventas estimado, pero habrá que caer en esos supuestos, ¿no? Y revisar muy bien la aplicación de esta regla. Finalmente es una alternativa y es una posibilidad ahí que tenemos los contribuyentes de utilizarla, recordando que esto pues hay que vigilarlo para que no se vuelva también una bola de nieve para el año siguiente. Exacto, porque luego pues está el tema que, oye, acumulé el anticipo, ¿no? Pero la verdad es que luego también la autoridad te dice, oye, pero a ver, ¿por qué el anticipo si ya tienes determinado el precio? ¿No? Entonces dice, entonces ya ese precio el anticipo, y entonces podrían pretender decir que acumules toda la operación, ¿no? Te vas a defender y vas a decir, fisco, no es un anticipo. ¿Y por qué la factura dice uno de 3 pagos iguales? Pues resulta que ya conoces el 100%, la autoridad quiere que acumules el 100%. Así es, y te apliquen la regla del CFDI, ¿no? O sea, ya no es anticipo, ya conoces la contraprestación, conoces el bien, ya tienes todos los elementos para determinar un ingreso. Y en caso de que seas un contribuyente que cargue intereses por temas de financiamiento a los clientes, hay que recordar que hay un tratamiento específico para los intereses moratorios. A partir del 4º mes, solo se acumulan los efectivamente cobrados, no todos. Así es, exactamente, en el tema de moratorios. Y aquí, hablando de intereses, pues también tener el tema muy presente de las reglas de deducción de intereses en cuanto a los límites. Saben que ya tenemos, aparte de la capitalización delgada, el límite de la deducción de intereses, que pues sí tenemos que tener mucho cuidado para efectos de determinar correctamente si caemos o no en el famoso límite de los 20 millones, hablando sobre todo de la totalidad de los intereses, sobre todo cuando se trata de un grupo empresarial que tenga pues varias empresas en México y aparte quizás hasta establecimientos permanentes, y habrá que considerarlo para efectos de las deducciones. Que la redacción por sí sola te invita mucho a tener dudas de cómo se aplica, ¿no? La verdad es que sí es bastante extenso esa restricción de los intereses, y entran definiciones de qué se debe entender el grupo empresarial, la famosa utilidad ¿Y cuáles ajustada. empresas entran de un mismo grupo? Vigilar el tema de los 20 millones y cómo distribuirlo. Esa parte es interesante, determinar si caemos o no en el supuesto, ¿no? Sí, vale la pena que se vea este tema en estas fechas, pues. Exactamente. Bien, le damos una más, por favor. Dentro de los tips que sin duda tenemos que también revisar, es la revisión de nuestras cuentas incobrables, comparándolas con una nota de crédito que quizá no se giró oportunamente. Ambas revisten características diferentes. La cuenta incobrable, recordemos, ahora debemos presentar un aviso. Este aviso se debe presentar a más tardar el 15 de febrero del ejercicio siguiente.
Y para deducirlas, hoy tenemos nuestra legislación muchas más restricciones que antes. Necesitamos una resolución definitiva de parte de un juzgado. El argumento cuando esta reforma se dio fue que los contribuyentes en México somos muy malos para cobrar. Exacto, y pues bueno, esa parte de esa resolución también ves que se ha prestado a varias interpretaciones de qué se debe entender por esa resolución, pero sí, indudablemente revisar el tema de cuentas incobrables para sobre todo considerando en principio los supuestos establecidos en el artículo, en la fracción 15, y también considerar que, pues bueno, es una lista y no son los únicos, ¿no? Pero obviamente esos son los que más están concentrados y los que más están referenciados a los criterios normativos de la autoridad y que habrá que cumplir todos los requisitos para efectos de tener una deducción procedente. Hay que avisarle al fisco, hay que avisarle al buró de crédito y hay que avisarle al propio cliente para que lo acumule. Así es. Y en tema de notas de créditos, Armando, recordar que tenemos hasta el 31 de diciembre de este año también para girarlas. Es decir, si yo la giro una nota de crédito con enero, será deducible en el 2025, ya no así en el 2024. Sí, porque realmente ya, como hace tiempo ya la redacción quedó clara en las deducciones, pues las descuentos de impuestos que se reciban en el ejercicio en que se hagan, ¿no? Fíjate que tenemos un artículo en el reglamento, pero está descontextualizado, ya no pareciera que se acoge a las disposiciones como las tenemos hoy día. Ya no empata el tratamiento, o sea, ya la verdad es que hay, y bueno, se presta interpretaciones, pero la verdad ya un poco forzadas en el tema de la deducción así. Y recordemos también que podemos efectuar la deducción de donativos a razón del 7.5% de la utilidad que hubiera obtenido el año anterior, si soy persona moral, o del 7.5% sobre los ingresos acumulables en tratándose de personas físicas. De acuerdo. Por lo que toca a los autos, yo sigo pensando que el monto que tenemos actualmente pues ya es ridículo. A mí me gustaría encontrar un vehículo utilitario que valga 175,000 pesos masiva. Es el tope máximo de deducción, o 250,000 masiva en caso de autos eléctricos. No sé si allá en Puebla existan, porque aquí en Guadalajara no hay de esos. No, que tampoco. Bueno, quizás ya no existen, yo creo que ya ninguno. Ya la verdad es que ya está, ya ha quedado muy atrás este tema, ya no se ajusta a las condiciones económicas del país, ¿no? Pero sin embargo sigue la limitante y no hacer deducible este tema. O los montos diarios de deducción de renta, ¿no? De 200 pesos, 200 y 300 pesos, dependiendo si es de gasolina o eléctrico. Ajá, igual tratándose de la reducción en autos, ¿no? Pero la verdad es que siguen siendo montos pues muy pequeños. Pues se quedaron muy atrás, Armando. Yo quisiera, haciendo memoria, recordarás que hoy el tope está en 175 y llegamos a tenerlos en 200, 250 y 300. Era más alto antes, y por una la verdad es que vamos para atrás. De lo que nos platicaba Xochitl de la economía, pues es obvio que vamos, con la inflación los autos han subido, con la tecnología los autos han subido de precio, y este monto pues se ha quedado muy lejos ya de esta realidad que nos ocupa hoy día. Así es. El otro tema es el inventario obsoleto, que también es un tema interesante en la determinación del costo de ventas, revisar si se tienen este tipo de inventarios, inclusive de lento movimiento, para revisar la aplicación en la determinación del costo de ventas y cumplir con los requisitos también que señalan en este tipo de deducciones, pues que son en principio los avisos que deben de presentarse. 3 tipos de avisos, Armando. 30 días antes de llevar la destrucción en general, 15 días para el caso de perecederos y 5 días antes para los que traen una caducidad específica. Exactamente, y entonces este tipo, pues la verdad es que sí, hay que planearlo, revisar primero si tienes el supuesto para efectos de considerarlo y de reunir los plazos para poder presentarlos, y eso luego resultan deducciones interesantes. Sí, recordar que sigue vigente la posibilidad de deducir anticipos de gastos deducibles, no así del costo, pero sí de gastos. Esta fracción que también está sujeta a interpretación, el artículo 25 en la fracción 10ª, establece que tenemos la posibilidad de deducir los anticipos de gastos siempre y cuando tengamos el comprobante a más tardar el ejercicio siguiente, que sería el 2025, y de esta suerte pudiéramos efectuar algunos pagos
en el 2024 y aprovechar su deducción si así le conviene al contribuyente. Así es. Y otro tema también relacionado con las deducciones, pues reviste también importancia, dado que se ha visto mucho este año, es el tema de pagos de asistencia técnica en relación con la interpretación de los tratados que le ha querido dar el SAT. Recordarán el caso del Tratado de los Países Bajos, que ya el tema de beneficio empresarial se ha visto claramente que el SAT trae otro tipo de interpretación. Habrá que revisar cada caso en Tienen otros particular. datos de interpretación ellos. Exacto, otros datos. Sí. Exactamente ese tipo de otros datos es lo que hay que revisar, porque la verdad es que pues las compañías, muchas compañías pagan este tipo de asistencia técnica, los famosos management fees, los temas de servicios técnicos y temas relacionados. Habrá que revisar contratos, habrá que revisar los tratados, más el famoso acuerdo multilateral, para efectos de determinar si estamos cumpliendo con todos los requisitos en materia sobre todo de retenciones, porque si no está bien la retención, recordarán que esto pues, se vuelve un tema no deducible y pues pueden ser un gasto, una erogación importante. Y nos ayudan con una lámina más, por favor. Corregir nada más, Armando, dije 7.5 es 7%, el tema de los donativos. Sí, sí. Sí, bueno, la fracción 28 esta también, perdón, 18 del 27, también establece el plazo para reunir los requisitos que tendríamos hasta el 31 de diciembre, de suerte tal que si nos falta algún comprobante que no tengamos todavía por el 2024, pues estamos a 41 días de obtenerlo. Sí, ha sido un plazo que ha generado también, o interpretaciones que ha generado diversas interpretaciones en cuanto a cuáles son los que suelen ser al 31 de marzo. Ese artículo, pues bueno, establece cuál es a más tardar en la declaración del ejercicio, cuál es a más tardar el cierre del año. Sí, esta fracción es muy importante en cuanto a plazos, ¿no? Y a los demás requisitos. A veces pensamos que únicamente es el comprobante, pero pudiéramos contar o tener la necesidad de más elementos, un pedimento de importación, un aviso, etcétera. Es el caso de la baja de activos fijos que si ya no generan ingreso, nos permite la legislación llevar a cabo su deducción. A diferencia de otros años, es que ahora la ficha de trámite establece que debemos de presentar este aviso. Y revisándolo, Armando, concluíamos que nos invita a que se presente dentro del ejercicio, ¿no? O sea, tendríamos también hasta el 31 de diciembre para presentar este aviso. Como forma, digamos, pues literal, así como viene en la ficha, porque no hay un plazo que sea más específico, podríamos decir, oye, mejor presentemos dentro del ejercicio. Sí, para curarnos en salud y que se vaya bien la deducción. Así es. Si fuera el caso, pues para efectuar alguna deducción de alguna inversión y nos conviene no reflejar una pérdida fiscal, pensemos que el contribuyente estuviera dirigido a obtención de una pérdida fiscal y no queremos reflejarla tan alta, recuerden que podemos cambiar el porcentaje de depreciación a la baja, es decir, más abajo de los establecidos de ley. Estoy pensando en alguien que quizá invirtió en unos paneles solares, la deducción es al 100% y no me interesa llevar los resultados toda de golpe, sobre todo fiscales. Pudiéramos establecer una tasa inferior y con ello quizá no presentar una pérdida tan voluminosa o en una de esas hasta obtener una utilidad que nos permita manejar un coeficiente deseado. O como dice, o en qué momento lo inicio, si en el año en que lo ocupé o en el siguiente. Ese postergo, ¿verdad? Lo puedes ahí escoger la opción, ¿no? Y bueno, el cambio de porcentaje también aplicando la opción de los límites que te establecen, cuándo podrás volverlo a modificar. Oye, pareciera un buen momento para revisar los precios de transferencias de todas las operaciones que tenemos intragrupo. Exactamente, porque también recordan que hay criterios que ya te establecen antes. Decías, oye, pues voy a modificar o voy a hacer un ajuste a la contraprestación, porque ya revisé y pues, estoy dentro del rango. Recordarán que ya también eso está, pues no le gusta mucho al SAT hacer esos cambios, ya lo reguló con un criterio diciendo que eso, si mientras estás dentro del rango no podrás moverlo, habrá que revisar cada caso en particular, pero sí es un tema pues bastante importante en el tema de, hablando de un ajuste a los precios de transferencia. Sí.
Recordar que al 31 de diciembre deben de quedar pagadas las sociedades civiles, los agricultores, ganaderos, pesqueros, silvicultores, los fleteros, la recolección de basura, deben quedar perfectamente pagados al 31 de diciembre si quisiéramos efectuar la deducción este año. Entonces, si yo en el año anterior traía una partida de algunas personas físicas, incluyéndolas, que no deduje porque no estaban efectivamente pagadas, y al cierre de este año pudiera yo tener otra cantidad igual, pues hay que darle preferencia al pago a estas personas, no pagándole precisamente a las personas morales del régimen general, y de esta forma lograría yo una deducción de manera natural hasta donde yo la pensara para llevarla a cabo en el 2024. Así es. Nos ayudan con nada más. Y en general, pues 4 recomendaciones: depura tu contabilidad, revisa tus aportaciones de capital, valida tus proveedores, que no traigas ahí EFOS, ¿no? Empresas facturadoras de operaciones simuladas, y elabórate tus contratos de fecha cierta que nos van a servir finalmente para darle materialidad a las operaciones. Y también decíamos que podríamos agregar otra más en el sentido de, pues de los beneficiarios efectivos, tratándose de los tratados de doble tributación. Es muy importante identificar el beneficiario efectivo y contar con la documentación, porque también el SAT está viendo o está cuestionando, a ver, compruébame que este es el beneficiario efectivo, esta persona, y que por eso aplicaste el tratado. Ese es muy importante. Oye, y en materia de estas aportaciones, recordar también que si estamos haciendo capitalizaciones de algunos pasivos, pues debemos contar con un dictamen que perfectamente en la firma lo llevamos a cabo para darle soporte también a ese tipo de operaciones. Exactamente. Nos ayudan con una más. Al 31 de diciembre, vamos revisando. Recordemos cuántas pérdidas fiscales tenemos, cuánto vale la CUCA. ¿Cuánto es la famosa CUCA? Que no es la contadora del despacho, ¿no? Es la cuenta de capital de aportación, la CUFIN, la cuenta de utilidades fiscales netas. Y sobre todo esa que tiene muchas... Armando, de los intereses no deducibles. Sí, bueno, hablando de CUFIN, ya recordarán que hay muchos temas en cuanto a la CUFIN, de tener cuidado con el tema de la UFIN negativa, tener cuidado con la interpretación de qué PTU vamos a restar para determinar la CUFIN. Y como dices, los intereses no deducidos, esta parte de lo que hablábamos de los 20 millones, la parte que no se pueda deducir, pues tiene su oportunidad como un tipo pérdida fiscal de poder aplicarla en los 10 años siguientes y llevar un control de estos no deducidos. Oye, esto implica revisar el año anterior, porque si hubo una partida que yo no deduje en el año anterior, ahí en este artículo, ahí se precisa el procedimiento a seguir para, en una de esas, deducirlo en este año. Sí, por eso revisar el año anterior de decir, oye, a lo mejor hice una partida fuerte no deducible y bueno, me toca una deducción, un pedacito, aunque sea, ¿no? De esa parte que pueda yo aplicar. Tiene una pregunta, Armando: ¿cuál va primero? ¿Qué me conviene más, deducir los intereses no deducidos del año anterior o aplicar pérdidas fiscales? Pues es que tuviera el caso, ¿no? No, y el mismo artículo establece que aplican las mismas reglas del 57, o sea, de las mismas pérdidas, ¿no? Entonces, ¿sí? Dices, oye, lo pude haber hecho y no lo hice, lo pierdo. Lo pierdes. Entonces, sí, la verdad es que el tema es que las reglas como que aplicarían en el mismo sentido, o sea, así como viene. Valdría la pena entonces sentar a analizar estas dos partidas, verlas con oportunidad, justamente con miras al cierre del año, para no caer en un default, ya sea por pérdidas no aplicadas o por intereses no aprovechados. Para efectos de no perder un activo fiscal, ¿no? Y recordemos que en estos intereses no deducibles de la fracción 32 del 28, hay algunas partidas muy específicas o intereses que se deriven de créditos muy específicos, como el caso de generación de energía limpia, que no aplica. Entonces, revisarlo a detalle. De acuerdo. Muy bien, como comentaba Oscar, también sobre estos temas estaremos muy atentos a tratar de responder todas sus dudas, y recordarles que pues el cierre de año está a la vuelta de la esquina, entonces es momento de verlo. Sí, yo agregaría nada más el último, bueno, también tener cuidado con los préstamos a socios, que es una clásica de deudores diversos, y cuidado con esas porque también puede ser considerado dividendo, cumplir con esos requisitos y tener
cuidado con esa famosa cuenta. Y cuando menos que queden pagadas el 31 de diciembre y luego los vuelves a prestar el 2 de enero, ¿no? No préstamo. Que no salgan en la foto. ¿Cómo ves, Robert? Sí, 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 no, 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 muy interesante de verdad todo lo que comentan. Creo que gran parte de lo que están platicando es interesante en el sentido de que eh, me gustó mucho cómo puntualizaron la situación de ciertos criterios que la autoridad ya trae también identificados. Entonces, yo creo que esta parte que comentaron muy acertadamente de cuidar esta parte de los criterios en la declaración anual, que ahorita ya está muy automatizada, es parte de lo que vamos a platicar nosotros ahorita. Hay que cuidar muy bien esta parte porque recordemos que la declaración anual, pues efectivamente ya viene actual, ya viene muy automatizada, ¿no? Ya viene con temas de que ya no puedo mover algunos campos, entonces sí tengo que estar vigilando esta parte, ¿no? Pero lo que comentan puntualmente respecto a algunos criterios, creo que lo vamos a retomar ahorita nosotros con esta parte de esta situación que está fiscalizando ahora la autoridad, ¿no? Armando, Jaime, de verdad, creo que bastante interesante los tips que nos dieron y muy importante considerarlos, ¿no? Yo creo que estamos, me dio también mucha curiosidad el porcentaje, que estamos arriba del 60 y tantos por ciento de los asistentes que todavía no conocen cuáles son las cifras del cierre, ¿no? Hemos reiterado en varios de nuestros webinars que tenemos que hacer esta parte del precierre fiscal para efectos de todavía tratar de planear ahorita que tenemos un mes y medio y que por todo este tema de automatización que tiene el sistema del SAT ahorita actualmente, pues evidentemente es difícil ya corregir algo ya a posteriori, ¿no? O sea, ya si pasa el 31 de diciembre, 11:59 de la noche, difícilmente voy a poder hacer algún cambio, ¿no? Sí, Ya no claro. voy a poder cambiar Todo lo nada, que ¿no? toca XMLs, ¿no? Y la fecha Y que cierta de los documentos. Cancelación de totalmente, facturas, etcétera. Así es. cancelación, creo que esta parte de la que platicaba, ¿no? De la cancelación, de esta parte de la conciliación de CFDIs, que Jaime, de verdad comentaste algo bien importante y de verdad yo siempre lo he dicho en muchos de los foros que estoy, es el CFDI se ha convertido en el ADN del sistema tributario, o sea, es la columna vertebral, es lo que marca y lo que yo creo que a futuro va a ser la contabilidad electrónica, o sea, ya Oye, José Luis también anda por ahí, a ver, escucharlo, José Luis, porque fíjate que el tema del CFDI, así como lo planteas, lo mejor o lo peor de esto es que la información la da el propio contribuyente. Sí, supuesto, cabrón, por claro. supuesto. Muy bien, pues los dejamos. Robert, Gracias. Jaime, gusto saludarlos. Gracias por su participación. Gracias. Vamos siguiendo con el tema, Robert. Realmente creo que gran parte, y lo vimos al inicio con el plan de fiscalización para el siguiente año y los planes económicos, pues realmente nos damos cuenta que gran parte pues, de la expectativa del gobierno federal está en la recaudación. Y fíjate, acaba de salir el pasado 14 de noviembre un comunicado justo de las autoridades en el sentido de que la recaudación está en sus máximos históricos. Justo al mes de octubre aumentó en un 5.4% comparado con el año anterior y estamos en un 100% ya arriba de lo esperado comparado con sexenios anteriores incluso, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que iniciemos, mi querido Robert, con tu participación para que nos platiques de estos temas y luego ya el buen Pedro y yo complementaremos con el tema de fiscalización. Por supuesto, por supuesto. Gracias, José Luis. Creo que, mira, lo marcaste y lo dijimos, ¿no? O sea, y lo hemos estado repitiendo en este foro, ¿no? Creo que parte del tema fiscal, ya vimos el tema económico, cómo viene, ya vimos las expectativas que traemos. Pues mira, todo el sexenio pasado, la verdad es que, y no por echar tierra ni por echarle flores a nadie, pero bueno, todo esta parte del movimiento y de la transformación, sin decir nombres, vemos que no está enfocado al tema de generar nuevos impuestos, ¿no? Está muy enfocado, José Luis, a lo que comentabas. Oye, la verdad es que estamos en niveles muy altos
de números en cuanto a recaudación. ¿Y por qué ha sido? La verdad es que ha sido mucho en parte por esta filosofía que trae esta transformación, este gobierno, en el sentido de recaudar a través de fiscalizar. Y de fiscalizar, y que por ahí ya han salido varias notas, lo hemos platicado, en donde el gobierno dice, a ver, espérame, yo no quiero llegar a ocasionar un terrorismo fiscal. Pero yo de verdad, de todos los asistentes que agradezco a todos los que se han conectado, que somos ya más de 1000, más los que tenemos en nuestras redes sociales, los que están por ahí en nuestras redes sociales, muchas gracias también por estar ahí. Pero yo quisiera preguntarles si realmente no sienten un terrorismo con todo esta metodología de fiscalización que está llevando el SAT, ¿no? O sea, yo tengo amigos y obviamente clientes que de repente me dicen, oye, Robert, es que ya no quiero mover un peso porque siento que si muevo un peso de una cuenta a otra, el fisco lo traigo aquí atrás y lo traigo en la nuca y me va a llegar y me va a dar la voladora y me va a desmayar, ¿no? Entonces decían, oye, a ver, no es terrorismo fiscal, pero ¿qué realmente está pasando con este plan maestro de fiscalización que hasta suena medio aterrador, ¿no? Así de plan maestro, medio maquiavélico, ¿no? Este plan maestro realmente lo que está pasando es que y como todo, como en todas las áreas, se está enfocando y está haciendo uso de qué? De la inteligencia artificial. Una de las situaciones que hemos platicado y que hemos estado viendo en varios de nuestros webinars es esta parte de la implementación de la inteligencia artificial. Lamentablemente, o afortunadamente, ya no sé ni cómo verlo, pero la autoridad nos lleva, no un paso, yo creo que nos lleva unos 3 pasitos adelante con el tema de la inteligencia artificial, a nosotros los contadores y sobre todo a los fiscalistas, ¿no? En donde ya el SAT tiene automatizado, de verdad lo tiene automatizado, toda esta parte de la fiscalización. Es decir, oye, tú de acuerdo a tus comportamientos estadísticos, el SAT ya nada más pica un botoncito y dice, a ver, estadísticamente tú has estado pagando impuestos así, has estado contribuyendo así, has declarado ingresos así, y entonces, si te sales de esta parte de la desviación estándar que existe en estos cálculos estadísticos, evidentemente lo que está mandando son estas invitaciones y aclaraciones, que es la nueva metodología que tiene el SAT, que vamos a ver ahorita y platicaremos más adelante de toda esta nueva, novedosa estrategia de la autoridad para fiscalizar, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando dentro de este plan? O sea, y aparte de todo, lo que decía por ahí Jaime hace ratito, oye, nosotros le damos la información y con esa misma información es con la que nos revientan a decirnos estás bien o estás mal, ¿sí? Pues bueno, también el plan maestro de fiscalización nos avisa por dónde viene el ramalazo. Es decir, el plan maestro de fiscalización sí dice, oye, a ver, espérame, yo voy a hacer este plan que es público y que lo podemos consultar y que hemos dado también algunas pláticas aquí dentro de Russell, del plan maestro, y lo enfoca en 4 pilares. Oye, la atención al contribuyente, sí. Oye, en este sentido, ¿qué? Bueno, voy a abrir un poco más voy a abrir más oficinas para la atención, la recaudación y la fiscalización, que es parte del enfoque que trae la autoridad ahorita, esta parte de la fiscalización, ¿no? Que es la recaudación y a través de la fiscalización, ¿no? Y bueno, y también dentro de los pilares del plan viene una defensa del interés fiscal, en donde dicen, oye, a ver, espérame, veo que me estás peleando y lo hemos visto públicamente, ¿no? Públicamente y en las mañaneras antiguas veíamos que incluso, de verdad, exponían y decían claramente, ¿no? ¿Qué grupos empresariales debían impuestos? Yo no sé si eso no sea terrorismo fiscal, ¿eh? Pero, a ver, ya le pasó a este compadre, ten cuidado porque te va a llegar a ti. Entonces, no es terrorismo fiscal, ¿eh? No es terrorismo fiscal, entiéndase. Pero sí exhibían estos cuates, estos grupos de empresas en donde tienes que pagar, compadre. Y ahí se empezaron a hacer de demes y diretes. Entonces, toda esta situación de la defensa del interés fiscal justamente viene por ahí, ¿no? También que yo no sé cómo le van a hacer ahorita y hemos visto que la Corte, de repente estas contestaciones que tiene a los juicios que hay, híjole, de repente hay situaciones medias disparatadas que decimos, híjole,
por dónde le vamos a atacar. Yo no sé qué va a pasar ahora con el tema de la reforma tan sonada, a ver a dónde vamos a llegar. No sé si alguno de ustedes se quiera postular por ahí para ser magistrado, José Luis o Pedro, pero yo los apoyo, sé que tienen esta parte del espíritu contributivo bien enfocado, ¿no? Pero bueno, entonces este plan maestro de fiscalización está basado en estos 4 pilares, ¿no? Adelante, por favor. ¿Y qué pasa con este plan maestro de fiscalización? Pues bueno, que dentro de este plan de fiscalización nos dice, podemos poner la siguiente lámina, por favor, nos está diciendo, oye, a ver, ¿qué es lo que voy a estar revisando? Ojo con esto. Y era lo que nos platicaban nuestros socios anteriores, ¿no? Oye, ¿qué te voy a revisar? Voy a revisar, ojo, si traes actividades vulnerables, que todos traemos, de repente, y no nos damos cuenta. La aplicación de saldos a favor indebidos de IVA, eso también lo está revisando. Las famosas operaciones simuladas, que vamos a ver un poquito más adelante, ejemplos que traemos. El mercado de combustibles, que también, híjole, ese ha sido una piedrita en el zapato también para el gobierno, y va a fortalecer en la revisión en el tema de comercio exterior y del REPSE. Ojo con el REPSE y la terciarización, ¿no? ¿Y qué sectores, adelante, qué sectores son los que va a revisar? Entre muchos otros, y adelante está bien, el comercio, que prácticamente abarca todo, la construcción, el automotriz, servicios privados, seguros y servicios financieros, también el de logística y de transporte, el de publicidad, hidrocarburos, farmacéuticos, electrónicos, automotriz, o sea, yo creo que son pocos los que se quedan afuera. Dentro de ellos yo creo que el de alimentos puede ser, pero sí está el de bebidas alcohólicas, ¿no? Que ese también, ojo, ¿no? A ver si no nos pega también, no nos ha pegado, ¿no? Ya se va a acabar el año. Pero bueno, esta parte del plan maestro, ahí está plasmado qué es lo que va a revisar, a quién va a revisar, y traemos varios ejemplos, ¿no? Adelante, por favor, José Luis. Sí, claro, mi Pedro. querido Roberto, gracias por la introducción. Pues mira, ya entrando más en materia y siendo más específicos, la realidad es que al no haber impuestos nuevos y obviamente al no haber incrementos de los ya existentes, pues reitero, todo está enfocado en este tema. Principalmente acordémonos que la principal recaudación está en el impuesto de la renta, luego sigue el impuesto al valor agregado y luego los demás, entre ellos el IEPS, ¿no? Pero bueno. ¿Qué estamos viendo en la práctica? Evidentemente, hoy día con la facultad de la autoridad para restringir el uso de los certificados de sellos digitales, pues todo esto de las invitaciones se vuelve pues trascendente, ¿no? Antes nosotros escuchábamos que llegó una invitación y la primer respuesta luego de los asesores es, pues bueno, vamos viéndolo, ¿no? Evaluémoslo, son como las llamadas a misa, luego hasta bromeamos. La realidad es que hoy día ya no es así, o sea, realmente hoy día yo a mis clientes les digo, vamos a contestar, o sea, invariablemente vamos a contestar. Hoy día las invitaciones se reciben a través de dos sentidos, o a través del buzón tributario, o a través de un correo electrónico, en los famosos correos masivos, o bien también a través de una reunión virtual con las propias autoridades fiscales o presenciales. Cuando son a través de correo electrónico, sugerencia, contestarlas a través del apartado Mi Portal. Cuando son a través de buzón tributarios, pues qué mejor que hacerlo a través de las vías autorizadas, pero siempre, reitero, contestando. El primer punto es partir de que acuérdense que las revisiones ya no son manuales como antes, ya no está Juan Pérez atrás de la computadora viendo quién cumplió y quién no cumplió. Hoy día con el tema de la inteligencia artificial que bien comenta Robert, pues realmente ya todo es automático. Por lo tanto, cuando tengo alguna omisión en la presentación de mis obligaciones como contribuyente, automáticamente al día siguiente seguramente tendré algún requerimiento, alguna invitación para pago. Y esto no solo es para efectos de lo fiscal, si nos vamos un poco más allá, pues también tenemos la parte de comercio exterior, ¿no? Digo que no vamos a entrar tanto a ese detalle, pero hoy día las invitaciones número 1 que están llegando son en materia de certificaciones de IVA para comercio exterior y en temas fiscales, que es lo que estamos platicando. Adelante, mi querido Sí, Pedro. en cuanto al segundo punto, gracias, José Luis, creo que es el tema clásico. Creo que todos tenemos en la firma, hemos tenido clientes o conocemos contribuyentes que siempre dicen, yo siempre le entrego al SAT tanto, están vigilando sus números, yo siempre
entrego tanto porcentaje de mis ingresos o siempre estoy pagándole tanto porque no quiero tener problemas con la autoridad. Es este punto de vigilancia. ¿Sabes qué? El SAT sí está vigilando realmente a aquellos que tienen esas caídas recaudatorias, que ahorita lo platicamos, pero es la típica eh, que te llega a revisión profunda donde te muestran en una sección de esa revisión profunda, oiga, usted aquí tuvo una incremento en sus ingresos y de repente tiene una baja, ¿no? Explique a qué se refiere esta caída de ingresos y por lo tanto una caída recaudatoria, ¿no? Sí es una sana costumbre, me parece, el que los contribuyentes estén vigilando, pues a veces yo creo que todo el mundo está vigilando cuánto paga, pero la razonabilidad de lo que están pagando también es un buen termómetro para, para a lo que se refiere este segundo punto, ¿no? Pues para estar evitando que te llamen o que te pregunten, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Sí, Pedro, y fíjate que es bien común ese tema, pues, cuando tenemos alguna situación particular en el negocio, ¿no? Si tenemos alguna baja de producción o algo, pues tenemos que estar preparados porque seguramente vamos a ser cuestionados por esta situación. Eh, pero bueno, el siguiente punto que les queremos comentar es justo y aunado a lo que ya veníamos platicando antes, las clásicas otras invitaciones son respecto a ingresos y deducciones. Aquí nada más hay que entender y hay que también, ahora sí que vivir con eso, que la autoridad fiscal está basada en lo que, ahora sí que en lo que la inteligencia artificial te da de hechos y de conocimientos, pero obviamente hay situaciones muy particulares donde no todos los ingresos evidentemente pueden ser facturados, obviamente hay provisiones de ingresos en la industria automotriz, hay algunos estímulos o particularidades que te permiten diferir el ingreso o acumular conforme vayas cobrando, etcétera, que a lo mejor no van muy acorde con el tema de la emisión del CFDI en cuanto al ingreso, pero se tienen que aclarar, ¿no? Obviamente sin considerar pérdidas cambiarias, ajustes por inflación, que sabemos que no son ingresos facturables, pero bueno, generalmente luego las variaciones vienen por ese dato. En cuanto a deducciones, ¿qué nos ha tocado ver en la práctica? Bueno, pues evidentemente un factor muy importante en la deducción es el costo de lo vendido y en el costo de lo vendido generalmente hay discrepancia entre la fecha de adquisición de un bien y la fecha en la que lo deduzco, que es la fecha en la que lo vendo. Entonces, generalmente por ahí van las explicaciones. Hay explicaciones de muchos tipos. Por ejemplo, es muy común que tenemos errores en la aplicación del uso del CFDI. Si le pongo a un CFDI que voy a usarlo como activo fijo y en realidad lo voy a deducir como un gasto, pues evidentemente voy a tener una discrepancia inicial. De igual manera, algo como tip adicional, en las famosas descuentos, devoluciones, rebajas, si no tengo un documento físico emitido, un documento de egresos, una nota de crédito, pues evidentemente ante los ojos de una autoridad no existe la deducción. Entonces puedo tener una cuenta contable de devoluciones y descuentos sobre venta de X cantidad, pero sin un documento fiscal prácticamente no vale, ¿no? Y de igual manera las partidas en conciliación, las partidas no pagadas al cierre con sociedades civiles, alguna partida alguna reserva que se vaya difiriendo, haces el juego de saldo inicial menos saldo final, etcétera. Generalmente ahí es donde se dan las explicaciones de las variaciones. También nos vamos a dar cuenta en el Inter que seguramente podemos hacer alguna corrección, ¿no? Adelante, Pedro. Muy bien, gracias. Con tu siguiente punto, pues nos referimos a lo que es la materialidad de las operaciones, ¿no? ¿Cómo integras tu operación? Lo que la autoridad está revisando es aquellos famosos EFOS, ¿no? Y a los EOS. ¿Cómo estás, tu relación cuando tienes alguno de tus, vamos, esos proveedores que puedes tener, los cuales no tienen probablemente la diligencia de tener sus controles debidos? Y si la autoridad lo revisa a ellos, eso se te puede pasar a ti a la vez. Si no tienes lo que comentas ahorita de documentación, oye, tengo la factura, bueno, tengo una operación de nota de crédito, tengo un contrato, pero no es solamente eso lo que necesitas para sustentar que la partida es real, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante un criterio no vinculativo que salió recientemente, ahorita en noviembre, en el cual incluso dice que el criterio no vinculativo que no es suficiente el tener la factura para comprobar la operación, ¿no? Entonces, ya la autoridad está, 69, pues ya tiene que unos 10 años que salió este artículo, 10 años aproximadamente,
en el cual pues ya detecta ciertos contribuyentes y a partir de allí a todos los que estén alrededor de él les va a bajar el switch. Les ha estado bajando el switch. A mi parecer, Roberto, José Luis, esto como que empezó a hacer mucho ruido en el 2019, 2020, 2021, pero como que con la pandemia como que se enfrió un poquito, pero ya está volviendo a hacer ruido, ¿no? El SAT sigue publicando sus listados de EFOS y de EDOS, pero no sé qué nos puedan comentar en cuanto a eso, qué les ha tocado ver recientemente en cuanto a acciones de la autoridad para estos famosos EFOS, ¿no? ¿Les ha tocado Mira, recientemente de ver acá, alguno? sí. Sí, de acá de este lado, básicamente la experiencia que hemos tenido es justamente con estas invitaciones y aclaraciones en donde el SAT ya trae detectados a los CFOs y nada más te dice, oye, ya te detecté que traes ahí, quítalo. Entonces, lo que hemos hecho y les hemos ayudado a los clientes es decir, a ver, vamos a ver si está, no está, este, eh, y si es así, pues quítalo, que creo que la Quítalo. autoridad, como decíamos, ya lo trae bastante identificado, ¿no? Muy Sí, bien. correcto. En nuestro caso acá en el Bajío también. Ahora, algo importante, Pedro, que a mí me digo, adicional a lo que comentas que me ha tocado ver, es que incluso ahora, y en las invitaciones pasa, te ponen contribuyentes se van a ejercicios de 2015, 2016, que en teoría, pues hoy día ya caducó la facultad de la autoridad, pero siempre avientan los ganchos, ¿no? Como por si cae algo de recaudación, pues bienvenido. Yo creo que ahí sí hay argumentos de los contribuyentes para a lo mejor sí corregir la situación de los 5 años recientes, pero no irnos hacia atrás como lo está queriendo hacer ver la autoridad o como nos lo manifiesta constantemente en sus invitaciones. Pues bueno, siguiendo con el tema, también a lo que le están echando mucho ojo es a los acreditamientos o compensaciones indebidas. Recuerden que las autoridades fiscales tienen una base de datos con el registro de todos los saldos a favor que tenemos como contribuyente y que vamos aplicando. Y curiosamente, y me ha tocado tristemente darme cuenta, que sí, efectivamente, a veces por descontrol o quizás por un error en la actualización, estamos acreditando o utilizando saldos en exceso y entonces pues evidentemente es un foco rojo que es una vía muy fácil de recaudación para la autoridad. Entonces nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Y en el siguiente slide vamos a ver algunos esquemas que la autoridad ha detectado. El primero de ellos se refiere al pago de retenciones mediante el acreditamiento de subsidio para el empleo inexistente. Lo que la autoridad detecta es que por un lado tiene una compañía que tenía sus empleados y mueve a algunos de ellos hacia otra compañía contratante que incorpora a su plantilla a los empleados de la compañía A, vamos a llamarlo de esa manera, y esa compañía B finalmente no paga el impuesto sobre la renta que les retiene a los empleados porque les aplica un subsidio para el empleo que la autoridad considera como inexistente. Entonces, en este caso, ya estamos ante algo demasiado agresivo en el cual pues la autoridad se queda en el aire de estar recibiendo una percepción de retenciones de impuestos de la compañía A, de los empleados, ahora con esta nueva planeación en la compañía B, pues ya se pone en el tema de los pagos que la compañía A le hace a la compañía B, ¿son deducibles o no son deducibles? Oye, los pagos que la compañía B le está haciendo a sus empleados, ¿de qué manera involucra a los empleados que están recibiendo una percepción y que en ocasiones pues pudieran ser no grabadas para impuesto sobre la renta la percepción que están recibiendo los empleados porque les aplica un subsidio que no existe? Entonces, pues básicamente se refiere a este tipo de estrategias que algunos contribuyentes han implementado el aplicar un subsidio para el empleo que no existe a través de la recolocación de su plantilla en otra sociedad. Bien, mi querido Pedro. Bueno, eso y también ahora con el cambio del subsidio al empleo, donde ya no hay cantidades a entregar a los trabajadores y que Así es. todavía vemos algunas omisiones en contribuyentes que siguen acreditando esa cantidad que pues ya no debería de estar pagada al menos, ¿no? Y el otro punto, fíjate, Pedro, muy a la par con los esquemas que platicabas en el tema de planes de pensiones, de retiro, beneficios a empleados. Hay sobre todo en los últimos años hubo mucha alternativa de ciertos contribuyentes o despachos
que ofrecían justo pagar remuneraciones al personal a través de un tercero. ¿Qué hacían? Pues bueno, que la empresa, el contribuyente, le pagaba un gasto de plan de pensión a otro contribuyente, a otra empresa, la empresa B, y esa empresa B a su vez bajaba los recursos al empleado de manera directa, utilizando algún esquema de estos para argumentar que el pago al trabajador era exento y Exento. por lo tanto, pues el trabajador no pagaba el impuesto sobre la renta ni ninguna contribución y el patrón, en este caso el contribuyente, pues tenía la deducción. Entonces, ya hay criterios no vinculativos que salieron para impuestos sobre la renta y para IMSS. Entonces yo les diría, esta estrategia que muchos se jactan en venderla como estrategia, pues realmente no lo es un esquema de simulación que como firma evidentemente no lo recomendamos y que atinadamente, en mi opinión, pues ya la autoridad fiscal está poniendo ojo. En cuanto al tercer punto, que son los intangibles que andan en el mercado, todavía uno puede encontrar que, como comentabas, José Luis, ciertos consultoras los ofrecen. En este caso, la autoridad ha detectado que, de cierta manera, al crearse un intangible en una compañía, conforme pasa el tiempo, se le va agregando un valor a ese intangible y por lo tanto una posibilidad de una mayor deducción fiscal en beneficio del que al final se queda con ese intangible. En un ejemplo de una publicación que hizo el SAT, mostraba que la creación de marcas, ese es un ejemplo que de los que mostraba, se pueden ir cediendo entre compañías y al final llegan a la compañía objetivo, perdón, la cual sería la que finalmente aplicaría una importante deducción de a lo mejor cuando de una marca que a lo mejor tiene un valor muy menor, ¿no? Pero Sí. Pues mira, los otros puntos, ya de manera muy general que está haciendo énfasis la autoridad es en cuanto a aportaciones de capital, ya sabes, sobre todo son en efectivo, sobre todo si son de una empresa facturera que le deposita capital a otra, que es una manera de repercutirle o de reestructurarle los pagos originales. Pues obviamente la autoridad ya está poniendo también énfasis en eso, de oye, incrementó tu capital, tu cuca, pues déjame ver de dónde vienen los depósitos y déjame ver cuál es el origen, ¿no? Entonces, pues sí, ese es también algo de lo que hemos visto. Y en términos generales, vaya, lo que vemos como, o lo que sugerimos como firma es que siempre se atiendan, reitero, estas invitaciones, que se haga uso de toda la información y de la documentación soporte, porque evidentemente con el criterio reciente de la autoridad, pues pudiéramos ser sujetos de una restricción temporal de los sellos. No sé qué opines, mi querido Robert, en ese caso. Sí, 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 y de hecho creo que en la siguiente lámina traemos algunos ejemplitos, ¿no? Creo, de esta situación. Les comento y comentábamos, ¿no? Digamos que ahora sí que tras bambalinas el tema de lo que hemos platicado en nuestros comités, esta parte de que la autoridad, volvemos al tema del terrorismo fiscal, en donde te está bajando la cortina. ¿Con qué? Con la herramienta de suspenderte o cancelarte los sellos digitales, ¿no? Entonces, sí hemos tenido situaciones en las que la autoridad, cómo es como opera, y lo platicamos aquí, ¿no? ¿Cómo es como opera la autoridad? La autoridad te manda esta carta de invitación, te dice, aclárame estas diferencias, o inclusive te dice, me debes tanto, y ven a aclararlo, y tienes que aclararlo, porque si no lo aclaras, antes decíamos, oye, ¿contestamos la invitación o no? Decíamos, no te pasa nada si no la contestas, y teníamos, y eso estaba hace algunos ayeres, ¿no? Que decíamos, bueno, es que no hemos visto que si no contestas a lo mejor no pasa nada. Ahorita sí ya pasa, ahorita sí ya te cancelan los sellos digitales, ¿no? Entonces te bajan la cortina. Tuvimos el caso en donde vino un cliente que ya le estaban bajando la cortina y nos dijo, oye, trata de ayudarme a extender el plazo para que no me cancelen los sellos digitales. Híjole, compadre, lamentablemente es inevitable, ¿no? Ya cuando estás adentro del remolino, del huracán, que salgas es complicado, por los tiempos, ¿no? Bien. Pues básicamente era ese tema, mi querido Pedro. No sé si quieras agregar algo. bueno, de los otros puntos, por ejemplo, ya para seguir los siguientes slides de créditos incobrables, que es otra estrategia que
que el SAT ha detectado, se crea una cuenta incobrable y al final del día, se crea una cuenta por cobrar, perdón, al final del día en el extranjero y al final del día pues el acreedor dice, oye, ya no le puede cobrar, válgame, la deduzco y Sí. se acabó, ¿no? Entonces, es una estrategia que por ahí tiene rondando alrededor de unos, estrategia, vaya, un esquema que tiene alrededor de unos 5 años, un poquito más, pero ya la autoridad, retomando lo que dice Roberto, creo que ese tipo de comunicados que está haciendo de que, oye, facultades de comprobación, noviembre de 2024, ya los vi, ya los detecté contribuyentes que están haciendo algunas cosas sobre las cuales voy a poner atención. Me parece que conforme pasa el tiempo, la autoridad ya tiene los dientes bien afilados, pero me parece que la capacidad de respuesta hacia ciertos esquemas que hagan los contribuyentes va a ser pues, cada vez más rápida, ¿no? Van a implementar algo los contribuyentes y me parece que el SAT rápidamente va a reaccionar conforme pase el tiempo. Actualmente a lo mejor digo, oye, esto lo empecé a ver hace 5 años, o 6 años, o 7, no. Conforme pase el tiempo, no me queda ninguna duda que este tipo de comunicados de la autoridad y de acciones van a ser, si no inmediatas, pero muy, muy en el corto plazo. Muy bien. Pues adelante, creo que tenemos la última lámina, ¿no? La lámina. Sí, pues básicamente esta lámina en algunos ejemplos de las invitaciones más comunes, ya las platicamos en términos generales, es las de retenciones. Recuerden que hoy día, si las retenciones que tenemos efectuadas a los proveedores manifiestan en su CFDI un método de pago en una sola exhibición, es prácticamente obligado al pago. O sea, ya estamos yendo un poco encima de lo que dicen las disposiciones fiscales. Ahora sí que la forma está yendo más allá de la ley, pero desafortunadamente van a ser de las invitaciones más comunes que si no o corregimos el comprobante o de plano pagamos, no nos vamos a quitar estas invitaciones. Entonces, ojo ahí porque pues evidentemente puede haber una duplicidad en comprobantes de los proveedores, puede haber un tema de alguna aplicación de nota de crédito que no está reflejada, algún tema de algún error, simple y sencillamente, no un tema de tipos de cambio que me distorsione el monto. Y pues bueno, todo eso se tiene que aclarar, de lo contrario, pues tenemos ahí un tema con la autoridad. Y la otra, mi querido Pedro, adelante. Pues muy rápido, la variación entre actos grabados, para ahí va que es la que nos está llegando a todos, ¿verdad? Estos últimos, durante el 2024, ¿no? Que te llega una discrepancia contra lo que se declaró el proveedor por la DIOT. Válgame, hay que aclararlas, hay que contestarlas a la autoridad. Y finalmente, pues, lo que es la revisión profunda por conceptos de variación de ingresos, que ya mencionaste, José Luis, al principio, los de las deducciones, la baja de monto de pagos provisionales, la creación de saldos y la aclaración de pérdida fiscal. Aquí a lo mejor el comentario es que la autoridad se ha comportado, no sé, en nuestra experiencia, muy profesional, hace la cita, ya sea a las oficinas de ellos o por medio de un webinar, de, una, de, una, de un Teams, te presentan toda la historia, te piden que esté el representante legal, le hacen tres preguntas al representante legal pues, para verificar si realmente conoce lo que está sucediendo en el negocio y te muestra una serie de slides con todas estas variaciones, ¿no? La variación en los ingresos, la variación en las deducciones, discrepancias entre CFDI retenidos, etcétera. Te da un plazo de 10 días para que contestes la mayoría de las diferencias que ellos tienen, se las aclares. Nos ha tocado que se muestren razonables. En esos 10 días sí te piden que les entregues la mayor parte de la información. Y de buena gana nos ha tocado al menos las personas de recaudación que participan, que sí te dan un poquito más de tiempo por si te falta algo, ¿no? Mientras estés comprobando que le estás entregando la información, que te estás autorrevisando y en su caso que estás pagando. Sí, y yo creo que digo, concluyendo con este tema, el mensaje es, la autoridad, la verdad es que sí está metiendo mano dura con esta situación de la fiscalización, porque simplemente les está resultando, ¿no? Ellos están recaudando más, ¿cómo lo están haciendo? A través de estos mecanismos. Entonces, creo que aquí nada más el mensaje para todos los espectadores es que
que sí pongan atención a este tema de las invitaciones, sí las atiendan y una recomendación muy particular, de verdad, trabajen en el tema de las conciliaciones de sus CFDIs. Ya lo platicábamos en todo el webinar, ¿no? Por ahí el CFDI es la base de todo. Trabajemos en esta parte porque de ahí es donde vienen las diferencias. Entonces, sí, ojo con esto, de verdad les queremos transmitir que ya la autoridad está cerrando cortinas con todos estos temas, ¿no? Entonces, bueno, con esto concluiríamos. Les agradecemos mucho, de verdad, su participación. Vamos en muy buen tiempo, estaba programado. Tenemos unos minutos todavía para que aquí todos nuestros socios de Russell que participaron, contestemos preguntas. No sé si está habilitado que abran su micrófono, si está habilitado y quiere animarse a alguien a hacer alguna pregunta, con todo gusto. Y si no, ahí está el chat. Creo que hay algunas preguntas que podemos contestar en el chat. Entonces, muchas gracias de verdad y vamos con la sección de las preguntas, ¿no? Sí, si quieres, Roberto, y si están todos de acuerdo, yo aquí hago algunas de las preguntas que están en el chat y me ayudan a contestarlas. A ver, aquí tengo algunas de ellas. Tenemos, sí está Xochitl. Bueno, nos preguntan, ¿existe algún estimado del tipo de cambio para el 2025? Es el del 18.7%. Sí, correcto. Fíjense que respecto al tipo de cambio, como en el caso de otros indicadores, es complicado porque existen varias fuentes. El tipo de cambio oficial del cierre es 18.7%. Sin embargo, como platicábamos, existen otros análisis de especialistas también en tipo de cambio, en temas económicos, que aseguran que vamos a rebasar la barrera de los 20. Bien. Rodrigo Argüello nos dice, si realicé la baja de porcentaje de la deducibilidad fiscal de las inversiones de activos fijos y ya pasaron los 5 años, ¿puedo volver a incrementar la tasa hasta el tope fiscal de la deducción? Armando, Jaime, no sé si alguien de ustedes me puede ayudar. Creo que fue un tema que tocaron ustedes. Y ya podrían presentar, o sea, ya podrían regresar a la tasa máxima, claro. O bien, o una tasa menor, no llegando a la máxima, pero sí podría hacer ese cambio ya. Pregunta Susana Cornejo, ¿cómo responder las DIOT si no sé los números de mis clientes? Aquí yo creo que nada más complementando un poquito la pregunta de Susana, recordarán que están llegando algunas invitaciones del SAT donde están pidiendo aclarar para efectos del IVA los actos o actividades para efectos del IVA. Oye, si tú tienes actos por X cantidad, pero yo tengo la DIOT de tu cliente que tiene X cantidad, aclárame la diferencia. ¿Qué Sí, opinas, Roberto, José Fíjate Luis, que para qué sugerencia le dan a los invitados? adelante, José Luis, adelante, yo está lo bien. complemento un poco. Bien, bien, Miguel Robert. Fíjate que incluso en su momento la Prodecon se pronunció en ese sentido y decía, oye, pues evidentemente para un contribuyente es imposible, esa es la palabra imposible, responder porque no tiene la información del contribuyente. Entonces la Prodecon daba como recomendación que el contribuyente a la hora de contestar la invitación, evidentemente argumentaras e incluyeras papeles de trabajo de la evidencia de lo que tú declaraste como un acto grabado y que adicionalmente incluyeras algún párrafo solicitando a la autoridad que te proporcionara la información que los contribuyentes declararon para en su caso aclarar las posibles diferencias. Es decir, oye, mi base de declaración es esta, aquí está la evidencia y entonces yo no encuentro alguna variación con lo que tú me señalas, autoridad, pero si realmente, para que veas que soy buena onda, si realmente quieres que te apoye a encontrar esa posible diferencia, pásame la base de datos de los contribuyentes. Acto seguido, en una junta del consejo de síndicos de las bimensuales, perdón, de las, de las bimensuales, que ya la autoridad dijo, oye, pues no, compadre, pues no me voy a dar abasto, no lo voy a hacer. Pero bueno, ese es
lo que hay hoy día como de carácter formal, mi recomendación sería esa, que dijeras, oye, yo aclaro con lo que tengo y lo que no tengo te lo solicito y si tú me lo pasas, pues con mucho gusto veo si te puedo ayudar, ¿no? Acá tuvimos el caso en un foro que tuve con la Prodecon, nada más complementando un poquito lo que dice José Luis. Unos colegas tuvieron esta situación y acudieron a la Prodecon y la Prodecon, con ayuda de la Prodecon, el SAT sí les dio el listado, ¿eh? O sea, la Prodecon trae ahí, como decía José Luis, el tema bien planchadito. Entonces, una de las recomendaciones, como decía José Luis, es incluyan y metan a la Prodecon para que sí les den este listado. Les digo, tengo, bueno, no yo personalmente, pero sí unos colegas aquí de un comité en el que participo, dos casos en los que sí les dieron el listado, ¿eh? Con eso ya solucionaron. Adelante con la siguiente pregunta. Recomendación sería que lo dieran todos los contribuyentes, fuéramos a la Prodecon para que el fisco ya no las envíe, ¿no? Digo, si no tiene posibilidades de darnos la forma de dónde la obtiene, pero sí te está molestando, un acto de molestia finalmente en donde te manifiesta que hay otros contribuyentes que han manifestado datos distintos a los tuyos, pues que tenga la información disponible a la mano y si no, que no la envíe. Sí, está complicado. Digo, creo que el que no la des también, pues te lleva al tema el que ya sabemos, ¿no? Esta parte de querer amenazarte con los sellos y todo este asunto. Pero sí, yo nada más tuve eso y no fue un caso personal, fueron de un colega que nos dijo que habían hecho eso, ¿no? Entonces, está complicado, mi Jaime, yo creo pero pues hay que seguirle, ¿no? Hay que seguir intentándole, ¿no? Sí, yo creo Que Adelante con la inventen siguiente. un visor de DIOT. Sí, podría ser. la principal recomendación es tener los papeles de trabajo bien integrados, mientras que la determinación del IVA esté bien amarrado de tu flujo de efectivo con tus estados de cuenta, con tus comprobantes fiscales, esté bien determinado el IVA. Si a mí me llega esa carta de invitación, mi sugerencia sería acércate con la autoridad, presenta tus papeles de trabajo, presenta tu amarre, presenta que tu cálculo está bien y hacerle que el trabajo lo hagan ellos, ¿no? Al final del día, mi trabajo está bien, tú hagas tu trabajo contra tu cliente y en su caso solicítaselo a ellos, ¿no? Pero al final del trabajo, pues tú demuéstrale que tu Como cálculo, dicen, como dicen los abogados, no, Oscar, darle la carga de la prueba a ellos. claro, definitivamente. Hay otra pregunta, comenta Ana Lozada, dice, las sociedades no lucrativas deben de presentar el aviso de baja de activo fijo. También sería para ti, Jaime o Armando. En general yo siento que no, pues ellos no deducen para efectos fiscales a menos que tengan una eh, base de sí tributación que les puede suceder cuando rebasan el monto del 10% de los ingresos que tienen, pero en general no. No sé, Armando, si No, piensas diferente. de acuerdo, porque se trata de decir la parte no deducida o que ya no va a ser deducida. Entonces, en este caso no aplicaría. O sea, la intención del aviso es que tú vas a adelantar una deducción futura, Así la es, estarías teniendo de manera presente. así es. Pregunta Xochitl, no sé si sigas por ahí. Pregunta Sí, Xochitl. claro, adelante, adelante. Pregunta Blanca Pavón si visualizan algún riesgo para el Temec. Fíjate que ya desde hace tiempo ha habido unas cláusulas que se han intentado renegociar, sobre todo algunas cláusulas que podrían beneficiar de manera dispar a algunos de los países, hablando de Estados Unidos. Al final del día yo creo que el bloque está bastante bien consolidado y los riesgos que se pudieran prever son riesgos más de negociación de algunas cláusulas que de ruptura total del TEMEC. Eso se prevé un poco más complicado. Muy bien. Pues estamos exactamente a la hora de terminación de este webinar, el Foro Económico Fiscal 2024. Pues a nombre de todos mis socios que nos acompañaron a lo largo de este foro, les agradecemos su participación. Sin antes invitarlos la próxima semana al webinar iberoamericano de los dividendos que vamos a compartirles también y donde participarán varios de nuestras oficinas de varios países. También los invitamos cordialmente a que participen. Y bueno, agradecerles nuevamente su participación y quedamos a sus órdenes
cada uno de nuestros socios y oficinas a nivel nacional. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Gracias a todos. Gracias, buenos días. Gracias. Mm.